¿Se imaginan cómo sería el mundo actual si nuestra civilización no hubiera inventado la rueda? Este artefacto elemental, por muy simple que parezca, es realmente un gran invento. Pensemos por un momento que las llantas o ruedas de los vehículos actuales no fuesen de forma circular. ¿Qué pasaría? Los viajes serían muy incómodos y molestos, ¿verdad? Además, por la vibración, el vehículo tendría graves problemas. Todo ese tipo de inconvenientes se evitaron usando una rueda perfectamente circular. ¡Qué diferencia!, ¿verdad? Por algo la circunferencia es la curva perfecta para construir una gran variedad de objetos. A propósito, ¿sabes cómo medirla? Maestro Arquímedes, perdone usted que interrumpa su tarea. Tengo un gran problema. No os preocupéis, Apolonio. Dime, ¿en qué puedo auxiliar? He estado tratando de calcular la longitud de la circunferencia. No es una tarea sencilla, pero te ayudaré en la medida de lo posible. ¿Tienes alguna idea sobre la solución? Sí, maestro. He pensado circunscribir un cuadrado y medir su perímetro. Eso me dará una buena aproximación a la longitud de la circunferencia. Me parece un buen principio. Pero el perímetro de ese cuadrado será mayor que la longitud de la circunferencia, ya que has dibujado un cuadrado circunscrito. ¿Por qué no uno inscrito? Es decir, uno que esté en el centro de la circunferencia. ¡Ah, sí! Y ese cuadrado tendrá un perímetro menor que el de la circunferencia, ¿verdad, maestro? Así es. La longitud de la circunferencia es mayor que el perímetro del cuadrado, pero menor que el del circunscrito. Muy bien, Apolonio. Ahora ya sabes cuál es el procedimiento que debes seguir. Dejo el problema en tus manos. El círculo es la figura adoptada por una gran variedad de objetos planos. A nuestro alrededor, tenemos objetos circulares con los que podemos realizar un sencillo experimento. Tomemos un objeto circular de cualquier tamaño. Por ejemplo, un disco. Con una cinta métrica o flexómetro, midamos la longitud de su contorno y anotémoslo en una tabla similar a esta. Midamos posteriormente su diámetro y escribámoslo en la columna correspondiente. Realicemos el experimento con un objeto circular de distinto tamaño. Por ejemplo, un plato. Con la cinta métrica, medimos su diámetro y la longitud de la circunferencia y anotamos las medidas en la tabla. Realicemos las mismas mediciones para un tercer objeto. Una vez que medimos cada uno de los objetos, obtengamos con ayuda de una calculadora el cociente de la medida de la circunferencia entre la medida del diámetro. Como observamos, en los tres casos la relación de la longitud de la circunferencia y la medida del diámetro es muy semejante y se aproxima a 3.14. Por lo tanto, si conocemos el diámetro de un círculo, podemos calcular su perímetro. Como hemos visto, la relación de la medida del perímetro de un círculo con su diámetro es siempre constante, independientemente del tamaño de la figura. Una figura muy importante en la geometría es el círculo. Su perímetro es una circunferencia. Una circunferencia
es el conjunto de puntos del plano que están a la misma distancia de otro punto llamado centro. La distancia de cualquier punto de la circunferencia al centro es lo que llamamos radio. Al segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia y pasa por el centro, le denominamos diámetro. Y como vemos en la figura, el diámetro equivale al doble del radio. Por lo que el círculo es el conjunto de puntos de la circunferencia y sus puntos inferiores. Una vez que conocemos los elementos asociados a una circunferencia, pasemos a calcular su longitud. Pero antes, recordemos cómo se obtiene el perímetro de una figura geométrica. El perímetro de una figura es la suma de las medidas de sus lados. En el caso de un círculo, su contorno es una circunferencia y su medida es el perímetro del círculo. La longitud de una circunferencia entre la medida del diámetro es una constante que indicamos con la letra griega pi. El valor aproximado de pi es 3 enteros, 1416 10 y es el valor que usamos generalmente para los cálculos. Esta relación nos indica que la longitud de una circunferencia entre la medida del diámetro es aproximadamente 3.1416. Por lo tanto, si conocemos el diámetro, podemos calcular la medida de la circunferencia. Si dividimos pi entre 1, la igualdad se seguirá conservando. Lo que resultó es una proporción, en donde el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Una cantidad multiplicada por 1 equivale a la misma cantidad, por lo que el miembro derecho de la igualdad es igual a 6. Sabemos también que el diámetro de un círculo es igual al doble del radio, por lo que la literal D se sustituye por 2R. Intercambiando los factores, llegamos a la expresión para obtener la longitud de una circunferencia. La fórmula nos indica que la longitud de una circunferencia es igual al doble del producto de la medida del radio por pi. Por ejemplo, si el radio de este círculo es 4 centímetros, su perímetro lo obtenemos al sustituir la literal R por su valor, al igual que el número pi. Desarrollando operaciones, tenemos que el perímetro de la circunferencia es 25 centímetros aproximadamente. Así, hemos conocido la longitud de la circunferencia sin necesidad de medirla. La he encontrado, maestro. La he encontrado. ¿Qué habéis encontrado, Apolonio? La longitud de la circunferencia, maestro. Recuerda que le pedí su ayuda para calcularla. Pero dime, ¿qué habéis hecho? Dibujé polígonos inscritos y circunscritos y obtuve la relación de sus perímetros con los diámetros de los círculos. Primero tracé 2 cuadrados. Después, 2 hexágonos. Y por último, 2 polígonos regulares de 24 lados. Muy interesante. En este caso, el diámetro del círculo es 10 unidades. Y el perímetro del cuadrado interior mide 28.2 unidades. La relación del perímetro al diámetro resultó igual a 2.82 unidades. Para el cuadrado exterior, realicé los mismos cálculos y el cociente del perímetro del cuadrado al diámetro fue igual a las 4 unidades. Eso significa que el cociente de la medida de la circunferencia
diferencia entre el diámetro debe estar entre estos valores. Prosigue. Después hice los mismos cálculos con polígonos regulares de 6 y 24 lados. Formé una tabla. Así está. Aquí se ve que al aumentar el número de lados en los polígonos, inscrito y circunscrito, el cociente del perímetro y el diámetro se aproximan a 3.14. Y si se sigue aumentando el número de lados de los polígonos en forma indefinida, se confunden con la circunferencia. Así es. Por eso la circunferencia se puede ver también como un polígono regular de un número infinito de lados. Entonces, si necesito calcular la longitud de una circunferencia, debo multiplicar su diámetro por 3.14, ¿verdad? Así es. Las medidas notables del círculo siempre involucrarán a la constante 3.14. No lo olvides. Pensemos por un momento que las ruedas de los vehículos tienen forma irregular. ¿Cómo sería la trayectoria que seguiría el eje de una rueda como esta? ¿Cómo lograríamos que el eje se mantuviera a la misma altura sobre el piso? La única manera de lograrlo es haciendo que la rueda sea un círculo y que su eje sea el centro de ese círculo. En una rueda perfectamente circular, la distancia del eje a cualquier punto de su contorno es siempre la misma, y esto ocurre solo con la circunferencia. Por algo el círculo es la figura ideal para una gran variedad de objetos y máquinas. La constante pi, que relaciona la longitud de una circunferencia con su diámetro, es un número irracional. En otras palabras, no se puede expresar como el cociente de dos números enteros. Por la razón anterior, sus cifras decimales no tienen periodicidad ni siguen un orden determinado. El valor de 3.1416 que generalmente empleamos es solo una aproximación. El número pi es un número muy importante en las matemáticas y está estrechamente relacionado con las circunferencias. Por eso recuerda, si de medir la circunferencia se trata, del número pi no deberás prescindir.